Mi padre me echó de casa sin darme tiempo a reaccionar. Esa misma noche dormí en mi coche, pensando que lo había perdido todo. Pero lo que nadie sabía, ni siquiera yo, es que a la mañana siguiente despertaría siendo dueña de una mansión frente al mar que cambiaría mi vida para siempre. Y lo más sorprendente no fue la riqueza, sino la verdad que llevaba años escondida dentro de mi propia familia. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? Aquella tarde de abril, Sevilla seguía su ritmo tranquilo. El aroma de los naranjos en flor llenaba las calles, mientras las campanas de la catedral marcaban el final de la jornada. La gente comenzaba a reunirse en las terrazas para compartir un café o unas tapas antes de la cena. Pero la joven caminaba despacio hacia la casa donde había vivido toda su vida. Llevaba un sobre en la mano y el corazón cargado de preocupación. La pequeña empresa donde trabajaba acababa de cerrar definitivamente y, con ella, desaparecía el único ingreso que le permitía sentirse útil. Durante el camino recordó las palabras que su abuelo Manuel solía repetirle cuando paseaban juntos por la Plaza de España. Decía que la paciencia era una forma silenciosa de valentía y que algún día comprendería su verdadero significado. Aquella frase volvió a su mente con una claridad inesperada. Desde la muerte de su abuelo, hacía ya varios años, ese recuerdo se había convertido en su único refugio. Al abrir la puerta de casa encontró a su padre sentado en el salón. Javier apenas levantó la vista del periódico. ¿Ya has vuelto? Sí, papá. Necesito hablar contigo. Su voz se mantuvo firme. Aunque el ambiente se tensó de inmediato, dudó un instante antes de continuar. La empresa ha cerrado. No ha sido culpa de nadie. Todos nos hemos quedado sin trabajo. Pero ya estoy buscando otra oportunidad. Javier dejó el periódico sobre la mesa con un gesto seco. No parecía sorprendido, más bien cansado. Siempre pasa lo mismo contigo, dijo sin alzar la voz. Siempre hay un problema. Ella bajó ligeramente la mirada, conteniéndose. No es un problema, es una situación y voy a solucionarla. Él soltó una pequeña risa sin humor. Eso mismo decías la última vez. Y la anterior. Las palabras no eran nuevas. Aquella conversación, en realidad, llevaba años repitiéndose con distintas formas. Esta vez, simplemente, había llegado más lejos. Solo necesito un poco de tiempo, insistió. Pero Javier ya no estaba dispuesto a escuchar. Se levantó, caminó hasta la habitación y abrió el armario con brusquedad. Comenzó a sacar la ropa sin orden, como si aquella decisión ya hubiera sido tomada mucho antes. La joven se quedó inmóvil en el pasillo. Papá, no puedes hacer esto. No hubo respuesta. Él cerró la maleta de un golpe, la arrastró hasta la puerta principal y la empujó hacia la calle. El sonido al caer sobre la acera resonó más de lo esperado. Querías hacer tu vida. Pues hazla, dijo con frialdad. Desde hoy, esta ya no es tu casa. En ese momento aparecieron Carmen y su hijo Diego al fondo del pasillo. Observaban la escena sin intervenir. Nadie dio un paso, nadie dijo nada. Durante unos segundos, ella esperó. Una palabra, un gesto, algo. No llegó nada. Miró la fachada de la casa donde había crecido, sintiendo cómo algo se rompía en silencio. Tomó la maleta, sin discutir, y caminó hacia su viejo coche. No lloró. No allí. Arrancó y condujo sin rumbo, mientras el sol se escondía tras los tejados de Sevilla. Cuando cayó la noche, encontró un rincón tranquilo en el aparcamiento de un Mercadona. Apagó el motor y se quedó mirando las luces del establecimiento durante largo rato. Nunca había imaginado que su primera noche sin hogar sería dentro de aquel coche que apenas conseguía arrancar cada mañana. Sacó una manta del maletero. Inclinó el asiento y cerró los ojos. Pero el sueño no llegó. Pensó en su madre, Elena.
pensó en su abuelo Manuel. Y, por primera vez, dejó de preguntarse qué había hecho mal, para empezar a preguntarse cuándo había empezado todo a romperse. El amanecer llegó despacio. La luz se filtró entre los coches, mientras el sonido lejano de algunas gaviotas rompía el silencio. Apenas había dormido unos minutos cuando un golpe suave en la ventanilla la hizo abrir los ojos. Al otro lado había un hombre y una mujer elegantemente vestidos. Sonreían con una amabilidad que resultaba fuera de lugar a esa hora de la mañana. El hombre esperó a que bajara ligeramente la ventanilla antes de hablar. «Disculpe, ¿es usted la señora Isabel Navarro Ortega?» El trayecto hasta Marbella se sintió irreal. Mientras conducía detrás del coche de los abogados por la autovía A92, observaba cómo los campos se transformaban poco a poco en paisajes más cálidos y luminosos. El aire parecía distinto, más ligero, como si cada kilómetro la alejara de la noche anterior. Aún así, su mente volvía siempre a la misma pregunta: ¿por qué la estaban buscando? Alejandro Ruiz conducía con calma, mientras Marta Serrano, desde el asiento del copiloto, miraba de vez en cuando por el retrovisor para asegurarse de que el coche seguía detrás. No le habían explicado demasiado. Solo mencionaron que todo estaba relacionado con su abuelo Manuel, y que debía acompañarlos. 40 minutos después, el paisaje cambió por completo. El azul del Mediterráneo apareció ante sus ojos, extendiéndose hasta el horizonte. Redujo la velocidad sin darse cuenta. Nunca había estado en Marbella, pero algo en aquel lugar le resultaba extrañamente cercano. El coche de los abogados se detuvo frente a una gran puerta de hierro. Alejandro bajó. Introdujo un código y el portón comenzó a abrirse lentamente. Su pulso se aceleró mientras avanzaba. Al otro lado, una casa blanca se alzaba sobre una pequeña colina. Los ventanales reflejaban la luz del sol, y el sonido suave de las olas llegaba hasta la entrada. El jardín, lleno de bugambillas y palmeras, se movía con la brisa marina. Apagó el motor, pero permaneció sentada unos segundos. Observaba la casa intentando comprender lo que estaba viendo. «Puede bajar con tranquilidad», dijo Marta con una sonrisa leve. La joven salió despacio. El suelo de piedra aún guardaba el calor del sol, y el aire olía a sal y flores. Aquella calma contrastaba con el vacío de la noche anterior. Alejandro se acercó y le entregó un pequeño llavero. «Esta propiedad pertenece ahora a usted». Lo miró sin reaccionar. «Debe haber un error». «No lo hay», respondió con serenidad. Su abuelo dejó todo perfectamente documentado. Marta sacó entonces un sobre color crema, sellado con cera azul. Antes de entrar, pidió que leyera esto. Tomó la carta con manos temblorosas. Reconoció la letra al instante. Durante unos segundos, dudó. Luego rompió el sello con cuidado. Las primeras palabras la obligaron a detenerse. «Si estás leyendo esto, significa que el día que tanto temía finalmente ha llegado». Se quedó inmóvil. Cada línea parecía devolverle la voz de su abuelo. Hablaba de paciencia, de decisiones difíciles, y de verdades que debían revelarse poco a poco. Le pedía que no juzgara demasiado rápido y que confiara, incluso sin entender. Apretó la carta contra su pecho. Hacía años que no sentía algo así, la certeza de no estar completamente sola. Los abogados le dieron espacio antes de mostrarle el interior. Cada habitación estaba amueblada con detalle, pero nada resultaba ajeno. Todo transmitía una calidez inesperada, como si aquel lugar hubiera sido preparado pensando en ella. Al terminar el recorrido, Alejandro se detuvo junto a la entrada. «Hay más cartas», explicó. Su abuelo dejó instrucciones muy claras sobre cuándo debe abrir cada una. Asintió en silencio. Cuando se quedó sola, caminó hasta el salón y se detuvo frente a los grandes ventanales. El mar brillaba bajo la luz de la mañana, tranquilo, inmenso.
Aquello no era solo una casa, era otra cosa, algo que todavía no lograba comprender. De pronto, un sonido rompió el silencio. El interfono. Frunció el ceño y se acercó a la pantalla junto a la entrada. Al activarla, su respiración se detuvo. Allí, frente al portón, estaban su padre, Carmen, Diego y otros familiares, todos mirando hacia la casa, todos esperando entrar. La puerta se abrió con un leve sonido metálico, y el eco de pasos llenó el amplio salón. La joven permaneció de pie, junto a la ventana, sin apresurarse a recibirlos. Desde allí observó cómo su padre y los demás avanzaban despacio, recorriendo el lugar con la mirada, más atentos a la casa que a ella. Nadie preguntó cómo estaba. Nadie mencionó la noche anterior. Javier habló primero. «Explícame esto». Su voz sonó firme, contenida, como si aún creyera tener el control. Ella se giró con calma, sin acercarse. «El abuelo me dejó esta propiedad». Él soltó una risa breve, sin alegría. «Eso no tiene sentido. Seguro lo convenciste». Él no habría tomado una decisión así sin consultarlo. Carmen intervino sin mirarla directamente. «Algo no encaja», dijo en voz baja. «Tu padre siempre te llevó estos asuntos». Las palabras quedaron suspendidas, cargadas de sospecha. Esta vez, la joven no apartó la mirada. «Los abogados tienen toda la documentación», respondió con serenidad. «Si hay dudas, pueden hablar con ellos». Nadie contestó. Por un instante, Javier pareció medir la situación. Sus ojos recorrieron la casa de nuevo, pero ya no con sorpresa, sino con una tensión más contenida. No insistió. Entonces ella caminó hacia la puerta y la abrió. «Es mejor que se marchen». No hubo discusión. 1 a 1. Los familiares salieron en silencio. El último fue Javier. Antes de cruzar el umbral, se detuvo apenas un segundo. «Esto no se queda así». No era una amenaza abierta, más bien una advertencia. Ella no respondió. Cerró la puerta con suavidad y permaneció allí unos instantes, apoyada contra la madera. El silencio volvió a llenar la casa, pero ya no pesaba igual. Esa tarde. El sol comenzaba a descender sobre el Mediterráneo cuando se sentó en una de las butacas del salón. El sobre que los abogados habían dejado sobre la mesa parecía esperarla. Lo tomó con cuidado y lo abrió lentamente. La letra de su abuelo apareció de nuevo. En esta carta, don Manuel no hablaba del presente, sino del pasado. Le pedía perdón por cada momento en el que había creído estar sola. Explicaba que, durante años, había seguido su vida desde la distancia, interviniendo solo cuando era necesario. Frunció ligeramente el ceño al continuar. Confesaba que había pagado parte de sus estudios cuando una beca no fue suficiente. También mencionaba un alquiler que alguien cubrió en silencio cuando no pudo afrontar el depósito inicial. Incluso hablaba de su primer trabajo, aquel que siempre creyó haber conseguido por casualidad. Nada había sido casual. Cada paso había sido acompañado. Sus dedos se tensaron alrededor del papel. Durante años había pensado que había tenido que avanzar sola. Ahora entendía que alguien había estado detrás, cuidando cada detalle sin pedir nada a cambio. Se levantó despacio y caminó hacia el despacho que los abogados le habían mostrado por la mañana. Allí, sobre una mesa de madera, encontró una pequeña caja que no recordaba haber visto. La abrió con cautela. Dentro había documentos antiguos y una hoja doblada varias veces. Al desplegarla, descubrió una lista de fechas escritas con tinta azul. Algunas le resultaban extrañamente familiares. Se acercó a la ventana para leer mejor. Poco a poco, los recuerdos comenzaron a encajar. Aquellos días coincidían con momentos de su infancia que siempre le habían resultado extraños. Un viaje escolar cancelado sin explicación.
Unas clases de música que terminaron de repente. Un verano en el que su padre dijo que no podían permitirse vacaciones. Cada fecha marcaba algo que no ocurrió. Cada ausencia. Una decisión. Sintió un vacío incómodo en el estómago. Aquella lista no era un simple recuerdo. Era una pista. Dejó el papel sobre la mesa y observó el despacho en silencio. Por primera vez desde su llegada, comprendió que aquella casa no solo guardaba respuestas, también escondía preguntas más profundas de lo que imaginaba. Entonces vio otro sobre, más pequeño, al fondo de la mesa. Lo tomó despacio. En el exterior, con la misma caligrafía de su abuelo, había una única frase: «Todavía no conoces la peor parte». A la mañana siguiente, Marbella despertaba envuelta en una calma luminosa. El sonido suave de las olas llegaba hasta el interior de la casa, mezclándose con el canto lejano de las gaviotas. Apenas había dormido. La carta, las fechas, las palabras de su abuelo. Todo seguía dando vueltas en su mente sin orden. Decidió empezar por el despacho. La luz entraba por los ventanales, iluminando los documentos que había dejado sobre la mesa la noche anterior. Se sentó con cuidado y volvió a desplegar la hoja con las fechas marcadas. Esta vez no había sorpresa, solo atención. Comenzó a revisar las carpetas cercanas, una a una. No tardó en encontrar algo que la obligó a detenerse. Un archivo con su nombre completo: Isabel Navarro Ortega. El pulso se le aceleró. Lo abrió despacio. Dentro había extractos bancarios, contratos antiguos y notas escritas a mano por su abuelo. Al principio, los números parecían desordenados, pero, a medida que avanzaba, empezó a percibir un patrón. Había una cuenta a su nombre, creada cuando aún era una niña, pensada para su educación, para su futuro. Pasó varias páginas más. El saldo disminuía con el paso de los años. No de forma brusca, poco a poco, con movimientos pequeños, casi invisibles, como si alguien hubiera querido evitar cualquier sospecha. Se inclinó ligeramente, fijándose en las firmas. Siempre la misma: Javier Navarro. El aire pareció volverse más denso. Revisó de nuevo las fechas. No había error. Durante años, su padre había retirado dinero de aquella cuenta. Dinero que no le pertenecía. Dinero que había sido reservado para ella mucho antes de que pudiera decidir nada. Cerró los ojos unos segundos. No lloró. Esta vez no. Lo que sentía era distinto. No era solo dolor. Era comprensión. Y una claridad incómoda. Sobre la mesa había otro sobre. Lo abrió con manos más firmes. La letra de su abuelo apareció de nuevo. Serena como siempre. En esta carta, don Manuel no evitaba la verdad. Explicaba que había descubierto los movimientos hacía años, que había intentado hablar con Javier en varias ocasiones, que le había pedido, sin imponer, que corrigiera lo que aún podía corregirse, pero nunca obtuvo una respuesta real. Algunas personas no cambian con el tiempo. Escribía: solo aprenden a justificar mejor lo que hacen. Apretó el papel entre los dedos. No había rabia en aquellas palabras, solo una decepción profunda, y algo más difícil de aceptar: la decisión de no intervenir más de lo necesario. Su abuelo también explicaba por qué había guardado copias de todo, por qué había esperado, por qué había preparado cada detalle con tanto cuidado. No quiso destruir a su propio hijo, pero tampoco iba a permitir que su nieta quedara desprotegida. Dejó la carta sobre la mesa y se levantó lentamente. Caminó hasta la ventana. Afuera. El mar seguía su ritmo constante, ajeno a cualquier historia humana. Durante años había creído que no era suficiente, que había fallado en algo, que, de alguna manera, merecía el rechazo que había recibido. Pero ahora empezaba a ver otra cosa. No había sido su culpa. Nunca lo había sido. Apoyó una mano sobre el cristal, observando el horizonte,
Por primera vez en mucho tiempo, sintió que una carga invisible comenzaba a aflojarse. Volvió al escritorio. Quedaba un último cajón, lo abrió con cuidado. Dentro había un cuaderno pequeño, cubierto con una tela azul ligeramente desgastada. Lo reconoció sin saber exactamente por qué. Lo tomó entre sus manos. En la primera página, con una caligrafía delicada, había una frase sencilla: Diario de Elena. Todo se detuvo. Pasó la yema de los dedos sobre aquellas letras, como si necesitara comprobar que eran reales. Dudó unos segundos antes de abrirlo, pero recordó la advertencia de su abuelo. No era el momento. Cerró el cuaderno con suavidad. Lo sostuvo contra el pecho. No era dolor, tampoco tristeza. Era algo más hondo, algo que llevaba años esperando sin saberlo. Lo devolvió al cajón con cuidado. Cuando estaba a punto de cerrarlo, notó un pequeño papel doblado en el fondo. Lo sacó. Solo tenía una línea escrita: algunas verdades duelen más que el silencio, pero también liberan. Respiró hondo. Sabía que lo que venía después no sería fácil, pero esta vez no iba a apartar la mirada. El atardecer caía lentamente sobre Marbella, tiñendo el mar de tonos dorados y anaranjados. Se sentó en el balcón con el cuaderno entre las manos. Había esperado todo el día, como si necesitara reunir el valor suficiente para abrirlo. El sonido de las olas la acompañaba, constante, casi como una presencia silenciosa. Finalmente, lo abrió. Las primeras páginas estaban escritas con una caligrafía delicada, inconfundible. Sintió un nudo en la garganta al reconocer la voz de su madre en cada palabra. Elena escribía sobre días sencillos, sobre pequeños momentos en familia, sobre risas que parecían insignificantes en su momento, sobre tardes tranquilas en Sevilla. Pero, poco a poco, el tono cambiaba. Las frases se volvían más densas, más inquietas. Hablaba de decisiones difíciles, de conversaciones que terminaban en silencio, de una distancia creciente con Javier que no sabía cómo cerrar. Pasó varias páginas sin darse cuenta, como si temiera detenerse. Había una entrada marcada con cuidado. La leyó despacio. Su madre contaba que, semanas antes de enfermar gravemente, había empezado a notar un cambio en Javier. Se mostraba impaciente, distante, como si algo dentro de él se hubiera endurecido con el tiempo. No era el hombre con el que había construido su vida. Pero lo que más le preocupaba no era eso. Era el miedo. El miedo a lo que podría pasar con su hija si ella ya no estaba. Las manos le temblaron apenas. Elena escribía que había tomado una decisión, que había hablado con don Manuel en privado, que le había pedido algo muy concreto. Si un día yo falto, prométeme que cuidarás de ella, que no dejarás que crezca sintiéndose sola. Cerró los ojos. Las lágrimas llegaron sin ruido. Su madre no la había olvidado. No la había dejado atrás sin pensar en su futuro. Había hecho todo lo que estaba en su mano, incluso cuando ya no tenía fuerzas. Continuó leyendo. Elena explicaba que había preparado documentos, ahorros, pequeñas instrucciones para asegurar que tuviera oportunidades. Nada era improvisado. Todo había sido pensado con cuidado, pero también con urgencia. Y entonces apareció algo más, algo que nunca había imaginado. Elena sospechaba que Javier no estaba siendo completamente honesto con las finanzas familiares, incluso antes de su enfermedad. No tenía pruebas, solo intuiciones, pero eran suficientes para inquietarla. Por eso confió en don Manuel. Por eso decidió actuar en silencio. Apoyó el cuaderno sobre las rodillas. Incapaz de seguir durante unos segundos, miró el horizonte. El sol casi había desaparecido, dejando una luz tenue sobre el agua. Durante años, había sentido un vacío difícil de explicar. Había creído que su madre no había tenido tiempo de pensar en ella. Se había equivocado. Cuando volvió a mirar el cuaderno, fue directamente a las últimas páginas.
La letra allí era más débil, más irregular. Pero el mensaje era claro. Elena escribía sobre su hija, sobre la mujer en la que esperaba que se convirtiera, sobre la importancia de no medir su valor por la opinión de quienes no saben ver más allá. Y en la última línea, escribió: si alguna vez te sientes sola, recuerda que mi amor no terminó conmigo. Apretó el cuaderno contra el pecho. Aquellas palabras no borraban el pasado, pero llenaban un espacio que siempre había estado vacío. Esa noche no lloró como otras veces. No había desesperación en sus lágrimas. Había algo distinto, una calma nueva. A la mañana siguiente, los abogados la esperaban en su oficina en el centro de Marbella. Caminó por calles tranquilas, con cafeterías abriendo y el aroma de café recién hecho en el aire. Todo le parecía ligeramente distinto, como si mirara el mundo desde otro lugar. Alejandro le mostró los documentos finales del testamento. Todo estaba en orden. Cada propiedad, cada cuenta, cada decisión. Nada podía ser cuestionado legalmente. Don Manuel lo había previsto todo. Escuchó en silencio. No necesitaba hacer preguntas. Ya no buscaba respuestas en los papeles. Las había encontrado en otro lugar. Cuando salió del edificio, el teléfono vibró en su mano. Se detuvo al ver el nombre en la pantalla: Javier. Dudó unos segundos antes de contestar. Isabel. La voz de su padre sonaba más baja, menos firme. ¿Podemos vernos? Hubo una pausa breve. Necesito hablar contigo. Por última vez. La tarde era tranquila en Marbella cuando Javier cruzó el portón de la casa. El sol comenzaba a descender sobre el Mediterráneo, y una brisa suave movía las hojas de las palmeras del jardín. Ella lo observó desde la puerta unos segundos antes de dejarlo pasar. Su padre parecía distinto, más cansado, más frágil de lo que recordaba. Durante unos instantes, ninguno habló. Javier recorrió el interior con la mirada, sin prisa. Esta vez no había cálculo en sus ojos, solo una especie de distancia difícil de explicar. «Gracias por recibirme», dijo al fin. Le indicó una silla frente a la mesa. Ambos se sentaron. El sonido lejano del mar llenaba los silencios. Javier entrelazó las manos antes de hablar. «He tenido tiempo para pensar. Más del que imaginaba». Ella no respondió. Esperó. «Durante años», continuó, «tomé decisiones que no supe ver con claridad. Me convencí de que lo hacía por mantener todo en orden, por no perder lo poco que quedaba». Se detuvo un momento. «Pero lo único que hice fue alejarme». Alzó la vista. «De ti», ella sostuvo la mirada, sin interrumpir. «Sé que te hice sentir que no eras suficiente», añadió con voz más baja. «Y eso, no puedo arreglarlo con palabras». El silencio volvió, pero no pesaba. Era necesario. Javier dudó antes de continuar, como si no encontrara la forma exacta de decir lo que quedaba. «No espero que me perdones, ni que cambie nada», dijo finalmente. «Solo necesitaba que lo supieras». Esta vez, fue ella quien respiró antes de hablar. «No quiero guardar rencor». Él levantó la vista, sorprendido, casi incrédulo. «Pero tampoco quiero volver atrás». Sus palabras fueron tranquilas, sin dureza, pero firmes. Hay cosas que no se reconstruyen como antes. Javier asintió despacio. No intentó discutirlo. Por primera vez, aceptaba sin defenderse. Permanecieron un rato más en silencio, intercambiando pocas palabras, sin reproches. No intentaron recuperar lo perdido, solo reconocerlo. Cuando Javier se levantó, se detuvo junto a la puerta. «Me alegra que estés bien». Ella asintió levemente. «Yo también». La puerta se cerró sin ruido. Se quedó allí unos segundos, escuchando cómo sus pasos se alejaban por el jardín.
No sintió alivio inmediato, tampoco tristeza, solo una calma distinta, más estable. Esa misma noche salió al balcón con la última carta de su abuelo entre las manos. El mar estaba en calma, reflejando la luz suave del atardecer tardío. Rompió el sello con cuidado. Las palabras de don Manuel eran sencillas. Como siempre, le recordaba que la casa no era el verdadero legado, que nada material podía definir lo que una persona llegaba a ser. Lo importante era la libertad de elegir, incluso cuando el pasado pesaba. También hablaba del perdón, no como una obligación, sino como una decisión personal, una forma de no quedarse atrapado en lo que ya no podía cambiar. Dejó la carta sobre la mesa y permaneció en silencio unos segundos, dejando que aquellas ideas encontraran su lugar sin forzarlas. Con el paso de los meses, la casa dejó de parecerle extraña. Se convirtió en un hogar, no por su tamaño, ni por su valor, sino por la vida que empezó a construirse dentro. Algunos vecinos comenzaron a visitarla. Una mujer mayor de la casa contigua pasaba a tomar café por las mañanas. Poco a poco. El silencio se llenó de conversaciones sencillas. También puso en marcha algo que llevaba tiempo imaginando, con ayuda de los abogados. Creó una pequeña fundación en nombre de don Manuel. No era un proyecto ambicioso, pero sí necesario. Su objetivo era claro: ofrecer oportunidades a quienes, como ella ya en su momento, habían aprendido a avanzar sin apoyo. No hacía falta más. Una tarde, caminando por el paseo marítimo, se detuvo a mirar el horizonte. El viento traía el olor del mar, y el sonido constante de las olas acompañaba cada paso. Por primera vez, no buscaba aprobación. No necesitaba demostrar nada. Había dejado de medir su valor con los ojos de otros. Esa noche, de vuelta en casa, guardó la última carta con cuidado. Luego salió al balcón. El Mediterráneo se extendía ante ella, inmenso, en calma. Sonrió apenas. El verdadero legado nunca había sido la casa. Había sido entender. Y, gracias a eso, por fin podía elegir quién quería ser. Al final, lo que parecía una pérdida se convirtió en el inicio de algo distinto. Una casa frente al mar. Unas cartas guardadas durante años y una verdad que tardó en salir a la luz. Fueron suficientes para cambiar el rumbo de una vida marcada por el silencio. Personalmente, creo que no fue la herencia lo que transformó a Isabel, sino el momento en que entendió que nunca estuvo realmente sola. Esta es una historia adaptada, pero refleja emociones que muchos han vivido en algún momento de sus vidas. Si esta historia tocó tu corazón, escribe 1 en los comentarios. Si crees que podría ser mejor o tienes alguna reflexión, escribe 0. Tu opinión también forma parte de esta conversación. A veces olvidamos que el amor verdadero no siempre se expresa con palabras, sino con decisiones silenciosas que protegen, acompañan y esperan el momento adecuado. La historia nos recuerda que la bondad sin condiciones puede cambiar un destino, que todos merecemos una oportunidad y un lugar al que llamar hogar, como una luz tenue en una ventana al anochecer. Un solo gesto sincero puede guiarnos incluso en los momentos más oscuros. Tal vez, como Isabel, todos llevamos preguntas sin resolver y heridas que no siempre entendemos, pero también llevamos la capacidad de perdonar, de reconstruir y de elegir un camino diferente. Si esta historia te ha hecho recordar algo importante en tu vida, compártela con alguien que la necesite, porque a veces, una historia puede ser el comienzo de un nuevo hogar en el corazón de alguien más.